Fabricio Politano es un químico egresado de la Universidad Nacional de Río Cuarto. Actualmente está radicado en Connecticut, en Estados Unidos, y se ha convertido en una especie de referente en nuestro país para quienes lo siguen y lo seguimos a través de Twitter, porque diariamente va haciendo una comparación entre la situación argentina y la situación que se encuentra en el estado donde él está residiendo, allí en Connecticut. Va analizando las medidas que se van tomando en uno y otro estado y va mostrando la curva. ¿Qué efecto están teniendo estas medidas? Estamos en contacto con Fabricio para dialogar sobre esto y para ver cómo está viviendo también esta situación. ¿Cómo está, Fabricio? Muy buenas tardes. Hola Martín, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Buenas tardes. Bueno, muy bien, muchas gracias por estos minutos. Es sumamente interesante. Yo hace algunos días te empecé a seguir, te descubrí allí porque muchos científicos de nuestro país retuiteaban o compartían estos gráficos y comparaciones que vos hacés entre lo que está pasando en Connecticut y lo que está pasando en Argentina, con situaciones bastante similares. Sí, así es. En realidad, bueno, empezó meramente por una curiosidad mía de empezar a seguir los datos cuando todavía no había un acceso a la información y a gráficos y a ese estilo de cosas tan amplio como bueno, por suerte sí hay ahora. Y porque acá el número de casos más o menos empezó en el mismo momento que empezaron a aparecer los casos en Argentina. O sea, si bien acá en Estados Unidos en febrero ya había algunos casos, no así en el estado donde yo vivo, que es el estado de Connecticut. Y empezaron básicamente de la mano en el mismo momento. Y de hecho, un par de días hasta coincidieron exactamente el número de casos. Entonces, bueno, nada, los empecé a seguir y a graficar, a ver cómo iba evolucionando, y me parecía que podía ser un experimento interesante el hecho de ir viendo en relación a las medidas que se iban tomando en un lado y en el otro, cómo iba evolucionando todo. Bueno, como habrás visto en los gráficos, claramente la situación es radicalmente distinta entre un lugar y el otro. Si bien por lógica hay situaciones, hay particularidades en un lugar y en el otro que hace que no sea algo estrictamente trasladable un análisis del otro, dado que bueno, el número de habitantes es distinto, los vecinos que tiene Argentina y los que tiene el estado donde yo estoy viviendo son diferentes. Pero a grandes rasgos me parece que es bastante trasladable y bueno, y como habrás visto en el gráfico, los casos acá se han disparado de manera abrumadora. Al día de hoy, bueno, al día de ayer en realidad, todavía el reporte de hoy no ha salido, pero acá en el estado donde estamos viviendo hay ya más de 23.000 casos y más de 1.600 muertes. Bien, y en general y en comparación en la situación general de Estados Unidos o de otros estados cercanos, incluso al estado donde estás vos, como es el caso de Nueva York, la situación parece controlada. Sí, bueno, eso es lo que estuve leyendo, que bueno, digo, controlada. Están empezando a ver que se empieza como a mesetar la curva, por decirlo de alguna manera, como que se empieza a aplastar un poco, que no se están duplicando los números de casos nuevos, sino que si bien el total de casos obviamente sigue aumentando, el número de casos nuevos más o menos se viene manteniendo en estos últimos días. Sin embargo, bueno, el gran problema es que se han visto muy sobrepasados en la demanda inmediata de camas de hospital y de servicios de camas de terapia intensiva, y eso, bueno, obviamente ha causado un número de muertos muy grandes. Uh-huh. ¿Y cómo estás viendo la situación aquí en Argentina? Estamos en un día crucial porque el presidente definiría, junto con los gobernadores, la extensión de la cuarentena y la posibilidad de que se abra, al menos en algunas provincias o en algunas localidades, algunas actividades. Sí, bueno, yo creo que hasta el momento lo que se viene haciendo, me baso en esos mismos números también para pensarlo de esa manera, ha sido muy positivo, en el sentido de que yo lo veo como una forma de que se ha ganado mucho tiempo en el tratar de armarse, en conseguir camas y equipo especializado para afrontar los casos más delicados, y se ha
reducido muchísimo el número de contagios. Acá lo que ha sucedido es que eso no se ha frenado en absoluto y, por ejemplo, un número que a mí me parece alarmante en relación también a lo que ha pasado en estos últimos días con estos contagios en geriátrico. Acá el 40% de los decesos son personas que estaban viviendo en hogares de ancianos y geriátricos. Que si hubiese habido una cuarentena estricta, que eso acá sigue sin suceder, eso se hubiese evitado, sin ningún tipo de duda. Bueno, lo que yo creo es que, bueno, que en este momento, obviamente yo no soy especialista en el tema, pero me parece que puede que se empiece a flexibilizar un poco esto, como vos bien decís, en algunas provincias. Acá el presidente, por ejemplo, era tenía esa línea de pensamiento de querer primero no cerrar y luego querer abrir lo antes posible, pero por ejemplo ayer el estado de Georgia, que es un estado que está al sur, ya el gobernador había salido a decir que iban a abrir nuevamente todos los negocios no esenciales, no sé, peluquerías, casas para hacer tatuajes, no sé, iban a abrir todo, y el mismo Trump dijo que le parecía demasiado pronto para abrir todo, así que traten de esperar un poquitito más. De todas maneras, todos los estados acá ya están armando como un equipo de especialistas también del ámbito público y privado para tratar de empezar a diagramar cómo va a ser esa reapertura. Bueno, y como hombre de la ciencia, ¿cómo ves la respuesta que está teniendo la ciencia en general a esta pandemia? Y bueno, yo creo que la ciencia está haciendo todo lo que puede. El tema es que hay que tener paciencia. La gente que trabaja en ciencia yo creo que es la gente que más tranquila se encuentra, porque nosotros estamos acostumbrados a vivir en un terreno de duda e incertidumbre. Parece triste, pero las certezas que nosotros manejamos día a día son relativamente pocas y vamos en busca de ellas todo el tiempo. Entonces, yo creo que uno de los desafíos y en el cual ustedes, los comunicadores, son protagonistas en esto, es tratar de transmitir de manera más concreta esto de que se está trabajando en la búsqueda de antivirales. En paralelo a eso se está trabajando en la búsqueda de vacunas, pero hay que entender que son procesos que en condiciones normales duran al menos 10 años de investigación y desarrollo si uno empieza desde el llano. Estamos en una situación totalmente particular, con un desarrollo científico impresionante, y hay un virus que se pudo decodificar en enero, en febrero, que ya está siendo probado en pruebas clínicas, tanto ya sea para antivirales o vacunas. Así que eso es realmente impresionantemente rápido, pero de todas maneras va a haber que esperar y, según dicen los especialistas, entre 12 y 18 meses, no antes, puede que tengamos alguna vacuna efectiva. Muy bien. Bueno, Fabricio, te queremos agradecer por estos minutos con Telediario. Te presentamos aquí como riocuartense, pero tu paso por la ciudad de Río Cuarto ha sido bastante breve, para que no se enoje la gente de Jovita, que es tu localidad natal. Sí, por supuesto. Bueno, podríamos decir que un poco riocuartense por adopción. Lo he sido, han sido unos cuantos años por ahí. Tengo obviamente un montón de amistades también ahí en Río Cuarto y por supuesto en la universidad. Bueno, le mandamos saludos a la gente de Jovita, a tus papás y también a tu abuela Rita, que seguramente está mirando. Seguramente van a estar viendo, así que aprovecho para mandarles un abrazo grande a ellos y a todo el pueblo también. Gracias, Fabricio, por este tiempo. Gracias, Martín, a vos, un abrazo.